Continuamos con nuestra revisión de la historia de Córcega. Estamos en la Edad Moderna. Nos habíamos quedado con lo que fue la primera guerra de independencia corsa, que inicia con el incidente de Bustanico en 1729 y que para 1736 se declara pues una primera esbozo de constitución. Aquí vemos una ilustración donde aparecen algunos de los líderes, entre ellos están Luigi Giaferri, están Andrea Cecaldi, Jacinto Paoli, el padre Raffaelli, entre otros, y bueno, están enarbolando la bandera corsa, ¿no? Con el moro en el centro, muy parecida, como si ustedes recuerdan, a la bandera de los 4 moros de Cerdeña. Y aquí podemos ver un puente que precisamente fue clave en el proceso de las batallas de independencia. Esta independencia, sin embargo, no es reconocida por Génova. Uno de los hechos curiosos de esta rebelión es la declaración de este personaje que puede tener ciertos visos pintorescos, que es Theodor von Neuhoff, que fue rey de Córcega, que como sabemos luego saldría al exilio, sería capturado en Holanda, después se trasladaría a Inglaterra, donde gozaría de ciertos cuidados por el hecho de haberse opuesto a un régimen, digamos, no solo al genovés, sino a sus aliados franceses, enemigos de la Gran Bretaña. Y ahí será enterrado en la abadía de Westminster, ahí está todavía su tumba. Y bueno, aquí vemos precisamente una ilustración, ¿no? Donde dice en alemán rey de Córcega, aunque fue rey por menos de un año. Y después de 1736, bueno, viene al siguiente año la Convención de Versalles, en que las tropas del rey francés Luis XV se comprometen a intervenir en Córcega si Génova lo solicita. El genovés Gianfrancesco II Viñoles Sale, ex jefe de la junta responsable de examinar las solicitudes de los insurgentes y embajador de Génova en Versalles, obtiene de Francia el envío de una fuerza expedicionaria de 8.000 hombres bajo las órdenes del conde de Boissieu. De 1738 a 1741 fue sustituido por las tropas de Maillebois, quien obtiene la rendición de los insurgentes en julio de 1740. Los líderes en general de la rebelión saldrán de Córcega en exilio. Jacinto Paoli va a llevar a su hijo Pascal, o Pascual en español, que será muy importante en fechas posteriores en el proceso ya de independencia definitiva de Córcega. Sin embargo, Maillebois, este general, se va a dar cuenta de que el comportamiento de los genoveses deja bastante que desear y prácticamente, como sucedió en el pasado, cuando se dan algunos acuerdos, son incumplidos, acuerdos que favorezcan a la población córcega, estos son incumplidos por los genoveses. En 1745, una coalición anglo-austro-sarda se apoderó de Bastia con la ayuda de Rivarola y de Gaffori. La segunda intervención francesa en 1746 permitiría a Génova recuperar la ciudad de esta coalición. A partir de 1748, sin embargo, la isla sería administrada en nombre de Génova por un francés, el marqués de Courcay. Este marqués de Courcay, sin embargo, va a empezar toda una iniciativa de fundación de una academia y a fomentar la presencia de la cultura francesa en la isla. Esto, por supuesto, que será visto con mucho enojo por parte de los genoveses, y la República Genovesa reacciona en 1753 solicitando que el marqués y sus tropas salgan de la isla. Por otro lado, algunos sicarios de Génova van a asesinar a Gianpietro Gaffori, que es este líder de una de las rebeliones de la coalición anglo-austro-sarda de 1745. Aquí vemos a
Maillebois, este hombre que sería el encargado de llevar las tropas que ayudarán a Génova a continuar el dominio sobre la isla. Aquí vemos al Marqués de Courcelles, que es este ilustrado francés que va a iniciar con la introducción cada vez mayor de la cultura francesa dentro de la isla, y Gian Pietro Gafori, quien será asesinado como parte de la oposición de Génova a la independencia de la isla. Tras el asesinato de Gafori, los insurrectos tardarán casi 2 años en elegir un nuevo jefe, pero es entonces cuando entra en escena el hijo de Jacinto Paoli, Pasquale Paoli, que se había exiliado en Nápoles junto con su padre en 1739. Pasquale había ya estado fuera de Córcega durante tenía 14 años cuando dejó Córcega. Él ya cuando regresa prácticamente ya es un joven, y él va a dar un giro decisivo a esta revuelta con una serie de medidas, entre las cuales destaca la redacción de la primera constitución democrática y moderna del mundo. Si ustedes se fijan, esta constitución prácticamente es planteada en 1755, lo cual la hace una constitución anterior a la planteada, por ejemplo, por los Estados Unidos, o a la propia, que surge también del inicio de la Revolución Francesa. Entonces, prácticamente esta constitución democrática y moderna será, sin duda, uno de los grandes hitos históricos de la Edad Moderna de Córcega. Esta constitución llamará la atención de varios ilustrados, incluyendo algunos enciclopedistas franceses, precisamente alguien tan notable como el filósofo Rousseau ayudaría a su perfeccionamiento, y también esta será conocida y alabada por gente como Voltaire, por ejemplo. Bueno, acerca de lo que ocurre con esta constitución, bueno, decíamos que va a regir la vida de Córcega durante prácticamente 14 años, hasta que Córcega va a ser conquistada por Francia. Mientras eso sucede, con esta Córcega libre, va a ser encabezada por el general y el Consejo de Estado. Se va a establecer el primer Palacio Nacional en la ciudad de Corte, ahí en el interior montañoso de Córcega, y va a ser presidido el control de las provincias con magistrados que realizaban las funciones que antes realizaban los comisarios y lugartenientes genoveses. En Corte, Paoli realizaría otro acto muy significativo, que sería la fundación de la Universidad de Lengua Italiana en 1765, que tenía como objetivo formar los cuadros del gobierno y su clase dirigente, y es la primera universidad de la isla. ¿Sí? Aquí está un retrato de Pasquale Paoli, ya adulto. La primera página de la Constitución de Córcega de 1755. Corte, la ciudad que será declarada como capital de la República de Córcega. Aquí podemos ver en la parte superior la ciudadela donde se encontró, donde fue instalado el Palacio Nacional de Corte, que lo fue nada más durante estos 14 años de existencia de la República de Córcega. Y bueno, siguiendo con la Edad Moderna, con la llegada del duque de Choiseul como ministro de Luis XV, se acelerarán las ambiciones de Francia por la posesión de Córcega. Francia, como ustedes recuerdan, sufrió una serie de derrotas tremendas en el siglo XVIII, empezando, digámoslo así, por la cesión de algunos territorios a la frontera a los españoles, unos territorios sobre todo como el Rosellón, y la Guerra de los 7 Años sobre todo, que será una guerra que se libre en su mayor parte en el continente americano. Se trata de una de las primeras guerras
transatlánticas de las potencias europeas, y ahí perdieron todas sus colonias en América. Con el Tratado de París de 1763 queda esto consignado. Estas posesiones, por ejemplo, como la Luisiana, parte de Canadá, pasarán a ser manejadas por los británicos. Entonces, lo que ocurre es que Francia concentra ahora su atención en el Mediterráneo para poder hacerse de nuevos territorios estratégicos. Francia no poseía ninguna isla cercana en el Mediterráneo, y pues Córcega era la opción más accesible. Bueno, Córcega, entonces, las ambiciones francesas por Córcega se denotan en una primera fase de operación que consistía en forzar a Génova a firmar el Tratado de Compiègne en 1764, que establecía el envío de tropas francesas a Córcega para apoyar la reconquista de la isla por parte de Génova. Génova asumiría los gastos de financiación de la operación. Una vez que el ejército francés se apoderó de las ciudades costeras de la isla, este duque de Choiseul, en lugar de atacar decididamente a Pasquale Paoli, parlamenta con el general de los corsos. Durante ese tiempo, las tropas del rey de Francia mantendrían el alto al fuego, aumentando así los costos que Génova tendría que pagar por la presencia de las tropas francesas en la isla, según el Tratado de Compiègne. Esta situación se prolongó hasta el 15 de mayo de 1768, momento en que Choiseul culminó su plan, forza a Génova a firmar un tratado, el Tratado de Versalles, en la que Génova vendía a Francia el territorio y reconocía la pérdida del mismo. Este es el duque de Choiseul, que será el quien trace este plan que culminará en la posesión oficial de la isla por parte de Francia. Aquí podemos ver el resultado de los tratados de París en esta guerra de los 7 años que es mencionada, esta guerra que se dio en territorios americanos, en donde podemos ver cómo Francia perdió sus posesiones a costa del Imperio Británico y de la expansión también de las posesiones españolas. Y finalmente es una estampilla que fue publicada por el bicentenario de la anexión de la isla de Córcega a Francia. Si ustedes ven, dice 1968, es decir, 200 años después de que se firma el Tratado de Versalles, en el que Génova vende la isla a un precio obviamente irrisorio, que prácticamente no recibió nada, porque los gastos de el pago que tuvo que hacer a Francia por la presencia de las tropas francesas en la isla casi iguala a lo recibido en compensación por ceder la isla a los franceses. Pero aquí se ve esta estampilla, que es una estampilla de colección, donde podemos ver precisamente el escudo de Francia y el escudo de Córcega. Y aquí podemos ver ni más ni menos que el artífice de todo este plan, que es el duque de Choiseul. Bueno, hasta aquí vamos a dejar este segundo video. Continuamos enseguida con la última o las últimas dos partes de la historia de Córcega.